Hola chicos, buenas noches. Estoy muy contento porque ya estamos en el penúltimo video de este ciclo de sesiones virtuales y verdaderamente me entusiasma saber que estamos cerrando con quizás no los resultados que habíamos ambicionado al inicio, pero sí estamos teniendo un progreso en cuanto al pensamiento que hemos generado en las sesiones de filosofía. Y sinceramente he estado encantado con sus escritos, leyéndolos, sobre todo en este último trabajo que entregaron sobre construir un proyecto de vida. Me parece que todo el trabajo que hemos logrado a través de estos 2 años y 10 meses ha sido satisfactorio y verdaderamente me quedo con una alegría de haber participado en esta construcción del pensamiento. Y justo de eso va a tratar esta sesión. Nuestra sesión está destinada a hablar del pensamiento crítico. Eh, Primero planteemos la palabra pensamiento y luego el sentido crítico. Pensamiento pues es una capacidad del ser humano psicobiológica para poder percibir e interpretar el mundo. El pensamiento como tal también tiene que ver mucho con la apropiación de los saberes. Esto pues es un proceso cognitivo propiamente de los seres humanos que desarrollamos a través de la evolución y que hemos logrado consolidar una epistemología, una, un cúmulo de conocimientos para que pues, las generaciones posteriores continúen en este trabajo de interpretar, de interpretar esa búsqueda de la verdad. Bueno, pues eso es un pensamiento, eso es el pensamiento, ¿no? La constante reflexión que deberíamos tener. Aquí va la cuestión crítica, ¿no? La cuestión crítica quiere ir o va sentada a la pregunta. El sentido crítico como tal busca delimitar el significado. ¿Se han dado cuenta que muchas veces cuando crecemos en cierto hogar y heredamos nuestra lengua, esa lengua tiene mucha relación con nuestro contexto, nos permite entendernos con las personas que están a nuestro alrededor? Hay palabras que son muy conocidas, hay palabras que jamás las hemos escuchado, pero esa búsqueda de acertar o encontrarnos con el significado de las palabras de nuestro lenguaje nos debe orientar también a un sentido de reflexionarlo y cuestionarlo, e incluso hasta sospechar, dudar absolutamente de lo que significa lo que se me ha enseñado. Y de ahí partimos con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una línea distinta a un proceso como tal, podríamos decir técnico o quizás procedimental, minucioso, que tiene esta tendencia de la filosofía positivista, ¿no? Yo creo que el pensamiento crítico no solamente va delimitado a una cuestión como tal, tan precisa, ¿no? ¿Cómo decirlo? En un plano tan científico, tan metódico. Yo pienso que el pensamiento crítico es un ejercicio reflexivo que debemos que realizar día tras día. Nos hemos preguntado muchas veces sobre los conceptos heredados. Realmente lo que yo concibo respecto a algunas palabras importantes que deberían tener un significado más allá de lo que ocurre en mi contexto, en mi circunstancia. Por ejemplo, ¿no? Es bien sabido que en un país latinoamericano la palabra educación tiene un sentido de trámite, un sentido en el cual vemos a la escuela como una forma de certificarnos para poder introducirnos al mercado laboral. Esa es una idea respecto a la escuela. Entonces el pensamiento crítico va a buscar una pregunta que denote la reflexión en ese sentido, ¿no? En ese significado de la palabra. Un ejemplo de ello podría ser esta pregunta, ¿no? ¿Realmente es necesario estudiar para introducirse al mercado laboral? ¿Realmente estudiar me garantiza mi posicionamiento en el mercado laboral? ¿Puede afianzar una calidad de vida? Preguntas como ¿por qué los países latinoamericanos
parece ser que están en rezago a diferencia de los países europeos, ¿no? ¿Por qué el continente africano aún sigue siendo un país tercermundista? ¿A qué se le llama tercermundista? Cuando empezamos a cuestionarnos respecto a ciertos términos, entonces empezamos a estimular nuestro pensamiento crítico. Perdón. La pregunta es, ¿cómo podemos realizar o cómo podemos introducirnos al ejercicio crítico, al pensamiento crítico? Curiosamente, me he puesto a observar sobre todo la conducta de los adultos y me he dado cuenta que hay mucho hermetismo, eh, mucha necedad, podría hasta decirlo de manera atrevida, en la mayoría de la gente adulta. Yo creo que el principal error que ocurre o que puede poner un sujeto cualquiera, ya de cualquier edad, es creer que sabemos todo, ¿no? Es un error muy común, ¿no? Yo creo que todos lo hemos sentido, lo hemos percibido de alguna forma o lo hemos expresado, me incluyo, pero es de las cuestiones más a- a- autodañinas, ¿no? Para nada. Es complicado, ¿no? Realmente tener un sentido de humildad o trabajar un sentido de humildad, un sentido humano que nos permita asentar nuestra delimitación de lo que sabemos y saber decir precisamente cuando sea correcto no lo sé, o eso nunca lo había escuchado, o no entiendo el significado de tal palabra. Eso más que ser punado, castigado, señalado, debería ser debería ser un enunciado que nos permita un ejercicio dialógico. ¿Y dónde ocurre el ejercicio dialógico, el ejercicio dialéctico? Esto debería ocurrir en las familias. Los padres tienen el derecho de poder otorgar a sus hijos un pensamiento crítico. El pensamiento crítico dentro del núcleo familiar va a afianzar las posibilidades de los hijos o de los miembros de la familia a que puedan acceder no a un estilo de vida amplio, holgado, no a no a la acumulación, no al sentido del reconocimiento, sino va a permitirles a todos los miembros de la familia una sensación de plenitud y de armonía. Porque el pensamiento crítico nos lleva realmente a situarnos preguntas tan básicas como ¿qué me gusta hacer? ¿No? ¿Se han preguntado alguna vez qué te gusta hacer? Y la mayoría de la gente responde con cuestiones como lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, esa tendencia de querer buscar la forma estándar, ¿no? O es muy propio de la idiosincrasia mexicana. ¿Por qué? Pues porque realmente no nos gusta ser notados, ¿no? Cuando alguien nos nota o cuando alguien empieza a destacar, se le empieza a ver con recelo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los jóvenes destacados en un salón, ¿no? Los demás chicos lo miran con sospecha, como juzgándolo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones no es un indicador de plenitud, ¿no? Dentro de una familia el pensamiento crítico es tan importante para evitar ese tipo de situaciones que punar, castigar, sospechar, ver mal a la persona que está ejerciendo su derecho a resolver una duda. Entonces, el ejercicio o el pensamiento crítico va desde el ejercicio dialógico en las familias. Hagamos partícipes a los niños de hablar, de conversar dentro de una mesa familiar. Es bien sabido que en las familias mexicanas, hace quizás todavía habrá algunas, pero hace quizás algunas décadas, la forma o la conformación de la mesa o de la hora de la comida de la familia, pues estaba en una mesa y la televisión de frente, ¿no? Entonces todos los miembros de la mesa viendo televisión, consumiendo televisión. Por muchas décadas eso imperió, ¿no? Una de las dinámicas familiares. Ahora, gracias a un individualismo más aberrante, podemos percibir ahora ya una disipación de la familia, ¿no? A lo mejor ya no todos ven lo mismo. Quizás sea la misma tendencia de querer enfocar toda mi atención a algo que no me nutre,
pero ahora lo hacen desde un individualismo, ¿no? Todos pues están deslizando, toda la gente puede estar de frente comiendo, pero no estar interesada en lo que me está diciendo. Entonces, eso viene de una falta de enseñanza de la escucha, ¿no? Es tan importante no solamente hablar, sino también saber escuchar. ¿Qué me está diciendo el otro? ¿Qué significado le está diciendo las palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen tu novio o tu novia, te amo, eh, ¿qué significa el amor para ti, ¿no? Es que tendríamos que asentar unos conceptos que nos permitan como tal identificar qué estamos entendiendo por amor tú y yo, para poder saber si estamos de acuerdo o no con el concepto, ¿no? Porque quizás en caso de chicas, ¿no? Mi pareja varón, pues ve el amor en una forma en que me maltrata física y psicológicamente, y para él eso es el amor, porque eso lo concibió en su familia, ¿no? Y para ti el amor es la entrega y la sumisión absoluta. Entonces, el pensamiento crítico nos sirve para evitar ese tipo de circunstancias, ese tipo de situaciones a donde no nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hice para llegar a esta situación? Pues es que no hubo un pensamiento crítico, una reflexión del por qué, del saber cuál es el sentido y el significado que le está dando a esto, ¿no? Entonces, vayamos a esta idea. El ejercicio dialógico debe ser una cuestión que se deba practicar desde casa. Yo sé que seguramente en tu casa a lo mejor es difícil, ¿no? Poder decir cómo lograrme comunicar con mi mamá, con mi papá, con mis familiares, mis hermanos, mis hermanas. Bueno, comienza con un acercamiento tímido, ¿no? Melínfluo, suave. Pensemos, ¿no? Empecemos a hablar nuestra lengua, ¿no? No querer imitar lo que hemos visto en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en cualquier medio, ¿no? Sino que empecemos a hablar nuestro lenguaje sin ningún problema, ¿no? Realmente, cuando se me pregunte qué pienso de algo, ¿por qué no decirlo con transparencia y poder aceptar que quizás mi idea es errática? Hablemos aquí sobre, por ejemplo, el debate, ¿no? El debate tiene que ver mucho con el pensamiento crítico. El debate es un ejercicio dialéctico donde podemos confrontar una idea que quizás nosotros creamos que es verdadera y el otro tiene una idea contraria y también cree que es verdadera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Colocar los argumentos en la mesa, ¿no? Decir, yo pienso que esto es verdadero por ciertas razones. Y si las razones son inválidas, ¿cómo saber que es inválido, no? Es una pregunta interesante ahora que me la cuestiono. Pues no solamente va por un sentido empírico, ¿no? Sino por un sentido racional. Llegamos o nos confrontamos a esa búsqueda de verdad cuando realmente podemos entender o separar como tal las experiencias que yo tengo y los prejuicios que yacen en mí. Entonces comenzar esa soltura, ¿no? De verdaderamente asimilar otros argumentos y entender que tiene unas bases teóricas, unas bases epistemológicas, unas bases empíricas, unas bases que son quizás innegables, ¿no? Y es así como podemos quizás decir en un debate, bueno, quizás estaba equivocado. Y eso es muy válido, eso es muy humano. Yo creo que esa es una de las cualidades del pensamiento crítico, saber reconocer el error y decir que te has equivocado. Porque tenemos miedo a la equivocación. Es algo, es una idea absurda, ¿no? Que no debería cobrar sentido, porque equivocarse nos permite como tal acceder a un nuevo aprendizaje, pero también el problema, perdón, es que no todas las personas están dispuestas a cambiar, porque quizás esa idea no sea verdad, pero me es conveniente o me es benéfica, ¿no? Y entonces, si esa idea o esa verdad me está beneficiando,
me está quizás dando un mejor estatus o mejor ingreso, entonces pues mejor me quedo con esa idea, ¿no? ¿Por qué cambiarla? Ese es el problema, que no tenemos una visión de colectividad. Concluyo la idea del debate. El debate es ese ejercicio que nos permite como tal poder expresar ciertas ideas, ¿no? Y si no tenemos ideas, nos damos cuenta que nunca habíamos pensado ese concepto. Y eso es muy común porque hay más conceptos que desconocemos de los que conocemos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en algún momento te preguntan sobre algún tema que no conoces? Eh, ¿Y qué dirías? ¿Te atreverías a hablar de él o mejor escucharías para tener una idea y quizás si esa idea te conquista, pues podrías investigar un poco más sobre ello, ¿no? Ahora, pasamos a la siguiente idea. ¿Qué rol juega la escuela en este pensamiento crítico? Por mucho tiempo, la escuela, por algunas décadas, la escuela como tal ha reforzado la idea de que eh, estas sociedades industriales van a entregar como tal la posibilidad de que todas las personas puedan acceder a un estatus económicos que le permite garantizar su felicidad y su calidad de vida. Sin embargo, esta idea nos lleva a la cuestión del cuándo, ¿no? Yo creo que una idea tan ambiciosa como lo es el de las sociedades industriales, me parece que lo único que busca es lograr convencer a la masa para que ésta acceda a perpetuar su trabajo, su fuerza de trabajo y perpetuar el modo de vida de las personas que llevan esta hegemonía a la masa, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar el sentido de la escuela. La escuela, creo yo, es la principal vía de transformación de una sociedad y es un espacio no vigilado, ¿no? Quizás no, aún no se vigila con precisión y con minuciosidad lo que verdaderamente se enseña en las escuelas. Por ejemplo, aquí en el bachiller, me atrevo a decirlo con toda confianza, ¿no? En quinto semestre no hay filosofía, ¿no? Sin embargo, cambiamos orientación profesiográfica por filosofía uno. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los jóvenes en ese contexto no quiere o no busca acceder a una educación profesional, sino ya a ejercer un oficio. Y el ejercer un oficio es digno y es bueno. Es bueno en el sentido de que le permite un desarrollo económico y también un desarrollo intelectual a la persona. El problema a veces del oficio es que solamente tiene un sentido técnico y no hay un pensamiento crítico. Es por eso que hemos decidido dar filosofía uno y filosofía 2. Esa es una forma en la cual podemos transformar la escuela. La escuela debe ser el espacio donde los jóvenes puedan sentirse libres de expresar sus ideas sin miedos, sin sentirse juzgados, expuestos. Y a veces creo que los maestros, me incluyo, ¿no? A veces pensaba erráticamente que la escuela era un medio a donde uno pues iba a hacer gala de sus saberes, cosa totalmente estúpida y absurda. Sin embargo, verdaderamente el ejercicio crítico, ¿no? Bueno, el pensamiento crítico nos lleva a tomar este tipo de ideas ya como burdas, como absurdas, sin sentido. Y debemos reconocer cuando uno se equivoca. Entonces, bueno, este video como tal no es un modo de confesión, ¿no? Es un modo en el cual trato de darles a entender desde una ejemplificación mía de cómo es que el pensamiento crítico puede verdaderamente trasladarnos a una cuestión que se asome a la colectividad. Ahora, por último, cerremos con esta idea. Pensemos como colectividad.
Pensemos en el bienestar, pero pensemos. Sí, definitivamente. ¿Cómo cuesta trabajo pensar, no? Alguna vez estaba leyendo algún trabajo, ¿no? De unos chicos que recién ingresaban a la escuela y hacía un cuestionario, ¿no? Sobre alguna lectura, hacía algunas preguntas muy generales. Y yo y recuerdo haber leído una vez, no sé, no sé, no sé, no sé. Y digo, está bien, ¿no? Está bien que sea un escéptico, que me diga, no, no sé, no estoy seguro de lo que sé. Sin embargo, yo creo que más que escéptico también era un cínico, ¿no? Porque era, no sé y no me importa. No, no que digamos en este error, ¿no? Definitivamente a veces la gente solamente procrastina el hecho de reflexionar una idea. Y ojalá nunca sea tarde para reflexionar. Ojalá nunca les pase que lleguen a cierta edad y digan, debí haber pensado lo mejor. ¿Por qué no pensarlo desde antes para poder evitar circunstancias desagradables de la propia vida, ¿no? ¿Cómo lo ven, chicos? Pues vale, este es el penúltimo video, lo disfruté mucho, más que un video, ¿cómo podríamos decirlo? Un video educativo, es una videocharla, no sé si existe ese término. Sale, niños, descansen, bye.